ya las 7 de la mañana con 37 minutos. El doctor Pavel Muñoz, secretario nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hay un tema que está llamando mucho la atención en gobiernos seccionales por el tema de la descentralización. Ustedes han venido manejando este tema. Partamos primero referirnos al tema de cómo es el proceso de la descentralización para el actual gobierno y qué es lo que buscan ustedes con este proceso cuando en años anteriores no se ha hablado mucho o ha tenido otra visión en el mismo sentido. Bienvenido. Luis, gracias. Buenos días a usted, a la ciudadanía que nos sigue. Efectivamente, me parece que su pregunta es pertinente para que la ciudadanía entienda en qué consiste el proceso y cuál es el enfoque que tiene este gobierno sobre la descentralización. La descentralización no es sino otra cosa que el traspaso de competencias, responsabilidades y poder para que sean las autoridades locales las que puedan resolver un conjunto de problemas de ahí donde se presentan. Respecto a los enfoques anteriores, la descentralización que tiene hoy el Ecuador, y digo que tiene hoy el Ecuador porque no solamente es un propósito del gobierno, sino que está consagrado en el texto constitucional. En el texto de Montecristi, en la Constitución del 2008, hay todo un acápite para el tema de la descentralización y establece principios. Esta es una cosa muy buena, porque antes teníamos una descentralización a la carta y a la brava. Esto significaba que cada quien tenía las competencias o reclamaba las competencias que quería y no había un ordenamiento competencial, digamos, de responsabilidades en el aparato estatal ecuatoriano. La segunda es que asigna competencias claramente a cada nivel de gobierno. Dice, esto le compete al nivel nacional, al nivel provincial, al cantonal y al de las juntas parroquiales rurales. Además, pone a las juntas parroquiales rurales como un nivel de gobierno que antes no lo eran básicamente una instancia de participación. Y finalmente establece que haya una institucionalidad, que es el Consejo Nacional de Competencias, para que pueda regular, cuando es del caso, elementos de concurrencia. Este también es un elemento fundamental. En algunos temas la concurrencia significa que tanto el nivel nacional como algunos de los niveles locales tiene una responsabilidad sobre algún tema y por lo tanto hay que armonizar modelos de gestión. Usted lo ha mencionado en algunas veces, puede escucharle que la descentralización es el poder para la toma de decisiones, ¿así lo califican? Efectivamente, yo creo que la descentralización no es solamente una figura administrativa, es una figura política y es una figura política que permite, insisto, que las autoridades locales tengan más poder para tomar decisiones, más poder para brindar servicios, más recursos también para poderlos entregar beneficios ciudadanos. Así que creo que sería un error mirar la descentralización solamente como un tema administrativo, sino que también es un tema político que permite redistribuir poder. ¿Cómo ha llegado el discurso, la propuesta, la alternativa justamente a los actuales gobiernos seccionales el tema de la descentralización? Yo creo que muy bien. Por ejemplo, una cosa inédita que hemos hecho, es la primera vez en el país que se lo hace, hasta donde tengo yo conocimiento, y es que al menos dos funciones del Estado, el Consejo Nacional Electoral, por un lado, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, por el otro, el Consejo Nacional de Competencias, que es el órgano que regula la descentralización, y el Instituto de Altos Estudios Nacionales, hemos hecho un proceso de capacitación o digamos informativo en general, para que las nuevas autoridades, las que fueron elegidas en febrero de este año, puedan, una vez que han sido posesionados, tener instrumentos para hacer una buena gestión. ¿A qué me refiero? Pero eso han sumado, esta suma de estas autoridades de gobierno seccional ha sido voluntario. Claro, absolutamente. En esta capacitación. Absolutamente. Okay. Nosotros lo que hemos es mandado unas invitaciones y hemos dicho, vengan a Quito, vengan a Guayaquil, vengan a Cuenca, a las distintas regiones. Hemos trabajado por las regiones de planificación que tiene el país, que son las mismas que coinciden con la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Hemos hecho talleres y en estos han ido prefectos electos, alcaldes electos, presidentes de juntas parroquiales rurales. ¿Y de qué se han podido enterar? Del plan de desarrollo, de los elementos constitucionales, de cómo son los elementos de contratación pública, de cuáles son las políticas crediticias que tiene el BEDE, de cuál es el instrumental con el que actúa el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, y eso a la larga para sobre todo autoridades nuevas. Hay algunas reelecciones, ustedes saben que a nivel nacional las reelecciones no fue la fórmula ganadora, solamente el 30% de candidatos que se presentaron a reelecciones, del 100% solo el 30% ganó, y entonces hay muchas autoridades nuevas que necesitan información. Para ustedes, ¿cuál sería el problema que se haría dentro de este proceso de descentralización una vez que se comienza a poner en práctica y ejecutarlo ya a futuro?
Yo no le llamaría tanto problemas, sino vicisitudes, digamos, condiciones sobre las que hay que trabajar y hay que mejorar. Porque pueden haber problemas en la unión de ciertas provincias, unas tienen más y otras tienen menos. El tema económico, ¿cómo se va a manejar en ese tema de descentralización? Sí, a eso me refiero. Hay unas características en el país muy complejas, complejas efectivamente, que tienen que ser solventadas. Una, por ejemplo, me parece que es la diferencia de capacidades entre los distintos niveles de gobierno. No todas las prefecturas son iguales, como usted lo bien señala, no todas las alcaldías son iguales, y eso hace que necesitemos crear capacidades, porque a veces solemos juzgar solamente como si todos los municipios del país fueran Quito, fueran Guayaquil, fueran Cuenca. Y esas tres ciudades, ¿no es cierto?, más seguramente Ambato, más seguramente Ibarra, por poner algunos ejemplos, ¿no es cierto?, tienen unas capacidades distintas por el tamaño poblacional, digamos, por el tiempo que llevan siendo alcaldías, por la generación que han tenido de autoridades locales, han construido unas capacidades, ¿no es cierto?, que no tienen el resto de municipios. Tienen aparatos de planificación adecuados, tienen en algunos casos empresas de agua potable que son eficientes, tienen buena recolección de basuras o tratan mejor el tema de los desechos sólidos. Y por el otro lado tenemos cantones muy pequeños de algunos que evidentemente no tienen esas capacidades y hay que ayudarlos. Unos tienen buena recaudación de impuestos, otros no. Efectivamente, pero ese fíjese que suele ser un problema estructural en todos los municipios del país. Y es algo que hay que trabajar. Los propios ciudadanos y las propias autoridades locales deben asumir con mayor corresponsabilidad este tema. ¿Por qué? Porque el 75% al menos de recursos con los que cuentan los gobiernos locales provienen de las transferencias estatales, de las transferencias del gobierno central. ¿Qué significa esto? Que hay lo que se llama pereza fiscal, lo que usted ha señalado es eso, es una pereza fiscal, por distintas condiciones, e incluso por no querer asumir, por ejemplo, los costos políticos, no ponen las tasas que deberían poner, no cobran los impuestos que deberían. Y esto a la larga, el único perjudicado de eso es el ciudadano, la ciudadana que vive en ese cantón y que debería recibir beneficios generados por ese cantón, servicios generados por ese cantón. Así que yo creo que este es también un tema que señala, me parece es importante. Hay una deficiencia de capacidades y hay muchas veces una falta de querer asumir con voluntad política el hecho de que tengan mayores recursos, y eso significa darle más peso a la parte impositiva. Ha habido capacitación, hay una propuesta que está manejándose por parte de Semplades. Ahora es cuándo la podrían poner o cuándo piensan ponerla en ejecución esta propuesta, esta alternativa, que para muchos gobiernos seccionales la van a calificar de positiva, para muchos actores políticos de negativa, pero la idea está, ¿cuándo comenzar a trabajar por la misma? Que ya han comenzado, por cierto. Sí, hemos empezado. Considerar que la descentralización podría de la noche a la mañana, digamos, consolidarse, no sería adecuado de parte de quienes estamos sobre el proceso plantearlo así. Pero, por ejemplo, sí le puedo decir que el presidente de la República, que es quien preside el Consejo Nacional de Competencias, lo hago yo en su representación, me ha pedido que instruya al conjunto del gabinete que lo que pudiera faltar, y ya voy a explicar por qué digo lo que pudiera faltar, pero lo que pudiera faltar de traspaso de competencias, que en algunos casos están en los ministerios, en ciertas carteras de Estado, y que están en la Constitución asignadas a los distintos niveles de gobierno, el proceso lo hagamos de manera inmediata. ¿Y por qué digo lo que pudiera faltar? Porque la Constitución es clara. Cuando la Constitución dice el municipio es competente para hacer ABCD, el municipio es competente para hacer ABCD, la titularidad de las competencias ya está asignada. Es decir, ya los municipios, ya las prefecturas, ya las juntas parroquiales son titulares de ciertas competencias. En algunos casos, lo que debemos es regular seguramente el modelo de gestión que está detrás para que no haya, para que no nos pisemos las mangueras, digamos. Debe ser un solo modelo. Exactamente. Y eso es lo que desde el Consejo Nacional de Competencias lo haremos inmediatamente. Pero antes de aquello tienen también que solucionar el tema que no les compete a ustedes. Hay ciertas provincias que tienen problemas de tierras aún, de límites. Hay que solucionar eso para entrar a este problema de centralización. No es una condición sin la cual no se puede operar, no es una condición determinante para el proceso. Yo creo que en el Ecuador del siglo XXI es fundamental que problemas limítrofes puedan ser solventados
con mucha madurez democrática, sin apasionamientos ni localismos, digamos, sin ningún sentido. Hay un conjunto de diferendos, digamos así, limítrofes a ratos entre algunas provincias o cantones que tienen que ser solventados democráticamente con un espíritu de ecuatorianos que apelan por la unidad nacional. ¿Cómo nació esta propuesta, esta idea, esta planificación, esta propuesta de descentralización? Porque desde el momento que entramos en un proceso democrático después de la dictadura, el país de más de 30, 40 años que lo vivimos, hoy se busca ese eje diferente en base a visiones de otros países o porque realmente el Ecuador necesita dar ese cambio, ese traspaso. Bueno, el tema de la descentralización no es nuevo ni en el país ni en el mundo, ¿no? En el país, al menos yo, digamos, por fines explicativos de la ciudadanía, señalaría tres grandes momentos. Señalaría un momento en los años 70 fundamentalmente, donde había la necesidad de organizar territorialmente al país. Es ahí cuando surgen, por ejemplo, las zonas de planificación de las que nosotros estamos trabajando ahora. Muchas veces los actores políticos distorsionan y malinterpretan el debate de la descentralización. Pero, por ejemplo, en los años 70 me parece que el énfasis era organizar territorialmente el país sobre la base de consolidar niveles intermedios de gobierno importante, que eran lo que se llamó regiones, que no era sino la organización del país en una sumatoria de provincias. Después tenemos un segundo momento de descentralización que me parece que está fundamentalmente consolidado en los años 90. Okay. Esta es una descentralización, a mi juicio, que tiene algunos problemas. Primero, es una descentralización que estuvo en el papel, nunca avanzó. Segundo, es una descentralización, como yo le decía, que no tuvo principios, no tuvo principios como la solidaridad, no tuvo principios como la unidad nacional, y tuvo más bien una lógica de generarse a la brava y a la carta. También esa descentralización me parece que tenía un problema político, y es que buscaba privatizar en lo local aquello que no había sido privatizado en lo nacional. Era, desde mi punto de vista, una descentralización de cuño neoliberal. Y el tercer momento, que es ahora, es una descentralización, como ya le expliqué, con principios que apelan a la unidad nacional y que busca que cada quien haga lo que le compete con los recursos para ello. Me veo que le he estudiado de buen síntoma el tema de la descentralización para lo que se va a aplicar hoy. Se ha dado el primer paso. ¿Cuál es el siguiente paso para comenzar a continuar ejecutando dicha propuesta que viene desde el gobierno? Yo creo que estamos ya en los pasos 5, 6, 7 y 8. Los primeros han sido ya dados. El primero es la Constitución, el segundo es tener una ley. Fíjese que antes teníamos, en el año 98, teníamos una Constitución que operaba como una ley del 96, 97. Entonces no había sindéresis, digamos, entre lo uno y lo otro. Hoy tenemos una Constitución, ese fue el primer paso, una ley que es el código que promueve la organización territorial, la autonomía y la descentralización. Tenemos un tercer paso que es una institucionalidad. Hay un cuarto y quinto paso que son competencias ya transferidas. Está la de tránsito y transporte a los municipios, está la de riego, digamos, a los consejos provinciales, y hoy vamos a dar los pasos 5, 6, 7 y 8 con mucha más velocidad, con mucha más, digamos, entereza, sabiendo que tenemos por el otro lado gobiernos autónomos descentralizados que quieren el tema, que apelan por el tema, que anhelan tener una buena descentralización, que el país necesita corresponsabilidad, que los ciudadanos deben saber y le deben reclamar al gobierno central por el de la salud y la educación, pero también le deben reclamar al gobierno municipal por el tema de agua potable y alcantarillado. Entonces, esto no es sino la maduración institucional que el país viene dando desde el año 2007. La descentralización, un tema clave e importante de transformación para el país, lo ha dicho, lo ha anunciado aquí nuestro invitado, Pavel Muñoz, el secretario nacional de Planificación y Desarrollo de SEMPLADES. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Ha dialogado junto a nosotros sobre este tema de interés nacional e importante para el país. Nos vamos a un corte y regresamos.